Hola familia linda. A ver, hoy vamos a estar hablando sobre un tema que es bastante controversial, la muerte, con Chris, que tiene su cuenta de Dying Journey. Estoy esperando a que ella se una porque ella estaba experimentando dificultades para iniciar el live. Realmente es Chris quien va a dar inicio al live, quien va a estar allí siendo la anfitriona, pero como tuvo inconvenientes para iniciar, pues yo inicio y ya aquí la estoy agregando como moderador para que se una. Cris es facilitadora de expansión de conciencia de nuestra escuela y también se formó hace poco como doula de muerte, así que seguramente que vamos a recibir regalos muy bonitos de este encuentro que siempre tiene el propósito de aportar valor, de permitir que algo en nosotros se mueva, que una semillita pueda encontrar allí tierra fértil. Qué bello. Sido hechas con profundo amor desde el corazón y me alegra que las recibas. Allí ya aceptar a Cris, que también me envió la invitación. Ahí estás. Hola, mi Cris, Hola, hola. bienvenida. ¿Me escuchan bien? Perfectamente. Perfecto, qué bueno. ¿Cómo están todos? Bien, mi Cris, aquí estaba explicándoles, contándoles que tuvimos un poquito de dificultad de inicio y que por eso inicié yo, pero que tú eres la anfitriona, así que yo estoy aquí feliz de poder conversar contigo. Les estaba contando que eres facilitadora de la escuela. Bueno, Cris es médico también, de formación. Tiene todo un bagaje que bueno, que nutre, que nutre todo lo que hace, pero que sin duda, em, cuando estamos en este camino reconocemos que lo realmente importante es la entrega, es el amor, es lo que le ponemos ahí. Es que cuando permitimos que sea esa sabiduría interna la que se exprese a través nuestro en todo, en las sesiones, en estos espacios, en todo. Así que, mi Cris, todo tuyo, este Ay, espacio. Mari, qué regalo este espacio contigo eh, de sabiduría. Lo que tú dices, pues el background al final es como parte de la forma y el servicio es lo que nos convoca en este espacio, que, que definitivamente pues es un regalo tenerte, sobre todo para hablar de temas como la muerte, que son temas que han sido tabús, que dan miedo, que históricamente pues nos han generado como una cierta, digamos, como cierta oscuridad, de eso no se habla, eso no lo compartimos con nadie. Si hablas de la muerte, entonces la estás llamando o estás generando pues un espacio, digamos, donde estás generando mala energía, ¿cierto? Como si la muerte fuera siempre mala, mala energía. Mari, te me congelaste, ¿soy yo o eres tú? Era yo, pero ya volví. Ah, bueno, bueno. Te estaba escuchando. Que si Entonces, hablas de la muerte la estás llamando, hasta ahí llegué. entonces en nuestra, digamos, en nuestra cultura, porque eso es muy de la religión judeocristiana, es la oscuridad, es de eso no se habla, es mala suerte, es mala vibra, la muerte es mala vibra, y digamos que esa es la invitación de hoy, a compartir contigo desde el camino tuyo de vivir en el ser y desde lo que yo también he empezado a vivenciar y desde mi experiencia pues también como médica, que uno está mucho más cerca de la muerte que Ujú. de lo que a veces de Ah, pronto quisiera y la ve diferente porque la ve desde afuera, o sea, no es lo mismo cuando pierdes a alguien a cuando tienes, por ejemplo, que decirle a alguien que su familiar falleció, es una vivencia muy diferente. Entonces, bueno, el día de hoy, la idea era pues que conversáramos sobre la muerte y a partir de lo que hemos vivido y lo que has enseñado con tanto amor, no sé si uno podría definir, Mari, la vida y la muerte. O sea, ¿eso se puede definir o es un continuo? mm. Yo siento, mi Cris, que es
que es un continuo y creo que lo percibimos en todo, ¿no? Es decir, lo vemos incluso en cómo las plantas parece que se marchitan, pero eso que cae es abono para una nueva planta. Es, es impresionante, es decir, pareciera que muere un ser humano, pero quedan su familia, quedan sus hijos, queda, sí, queda su legado, queda. Entonces, finalmente, y hablamos en la forma, ¿no? En la experiencia humana, que muere, que muere, muere un cuerpo, pero ¿qué pasa con todo lo que está ahí? Con toda la experiencia que hemos tenido de ese ser, con todo lo que amamos de ese ser. De hecho, hoy lo conversábamos por allí en la vida de la transformación o en la comunidad, no recuerdo, estaban hablando sobre la muerte y porque bueno, porque estamos en la vida de la transformación, estamos trabajando con una frase que dice, no puedo experimentar la muerte. Y entonces una de las compañeras decía, pero Mari, cuando me vienen los episodios de muertes de seres queridos, y otra compañera les dijo, ¿quién muere? ¿Quién muere? Y yo les preguntaba, claro, pregúntense qué muere. Me gusta la pregunta ¿qué muere? Cuando, cuando pienso en mi papá, que ha sido la muerte más cercana, eh, siempre que pienso en él y que de repente intenta llegar la mente con ideas, la mente egoica, por supuesto, con ideas como, ay, ya no está, o qué pesar, o me pregunto, ¿qué murió realmente? ¿Qué murió? Y me doy cuenta que lo que él es o representa para mí, el amor que nos une, lo que realmente yo amo de él, no ha muerto. Lo que murió fue un cuerpo, pero mi papá no está circunscrito a un cuerpo. Lo que es él, todo lo que es, todo lo que representa para mí, no está circunscrito solo a un cuerpo. Entonces, eh, siento que no hay ni siquiera muerte realmente. Desde mi mirada, la vida es eterna, es el marco de fondo, es como el cielo a las nubes, ¿no? Como si las nubes fueran los cuerpos, entran, salen, pero el cielo permanece. Y si la vida es eso, pues la vida incluye a lo que llamamos muerte y ama y permite lo que llamamos muerte y Y continúa, es un continúa. continuo, claro. Sí, porque lo que yo pienso también es que, y lo que siento es que no es el final, como todo el mundo nos lo pinta, y tampoco es este tema, digamos, también muy religioso del castigo, Mm, de esa idea de que Dios, si alguien muere es porque Dios nos está castigando, o esa pregunta que muchos nos hacemos frente a la muerte, ¿por qué a mí? Y mm. cuando uno se va incluso a verlo hasta sin mucha espiritualidad, pues porque a mí, porque todos nos vamos a morir, o sea, no hay uno, no hay un solo ser humano que no vaya a morir, entonces no es como tú fuiste el único al que te pasó eso, no, realmente es un proceso y por eso yo quise llamar el live de hoy hacer las paces con la muerte, porque es eso, es hacer las paces, o sea, ella siempre ha estado, ella nunca se ha ido históricamente. Hay un tema también cultural. eh, Cuando uno se va con antropólogos y bueno, históricamente es la cultura judeocristiana en donde la muerte se vuelve el final, se vuelve el castigo. Antes, incluso en culturas de siglos, la persona se enterraba con sus cosas como preparándose para un tránsito. Incluso se enterraban o en canoas como si fueran a pasar en una canoa o con flores y con sus cosas para un tránsito. O sea, toda la idiosincrasia o la cosmovisión de los pueblos es un transitar hacia otra vida. Y nosotros llegamos a decir, no, ahí se acaba todo, es un castigo, no hay nada más después de la muerte, o solamente hay el cielo y el infierno, y si no te fuiste bueno y sufriste y te sacrificaste, entonces no te ganas el cielo y te vas para el infierno. Entonces, ¿cómo eso de hacer las paces y abrazar la muerte? ¿Cómo podemos abrazar la muerte, Mari? Sí, fíjate que mi Cris, que desde lo espiritual, ¿verdad? Incluso desde un curso de milagros, hay algo que Jesús, en la parte de los obstáculos a la paz, llama la resistencia a la muerte, pero a la vez se ve cómo aparece la adicción a la muerte. Y entonces vemos estas dos posibilidades.
Creo que la vida humana, terrenal, es dura, creo que es muy dolorosa y por lo tanto quiero la muerte, es como la forma de escapar de esto. Pero al tiempo me he contado que cuando muera, como decías tú, o cielo o infierno, y entonces hay una parte de nosotros que dice, no me he portado lo suficientemente bien, voy para el infierno, entonces mejor no, ¿sí? Y al tiempo entonces quiero morir para descansar y por eso aparece esa idea de descanse en paz, como si la paz llegara con la muerte, lo cual es absurdo porque yo puedo descansar en paz ahora y elegir paz ahora. Y al tiempo está el rechazo a la muerte porque creemos que o vamos al infierno o vamos, y no me siento digno del cielo, pero además creo que es el final. Entonces, ¿cómo trascender ese miedo a la muerte? Siento que la trascendencia del miedo a la muerte sucede únicamente cuando estamos dispuestos a desidentificarnos del cuerpo, a dejar de creer que nosotros somos solo un cuerpo. Todo el problema y todos los problemas que experimentamos como seres humanos vienen de la idea de yo soy un cuerpo. Yo soy un cuerpo y estoy separado de los otros, estoy separado de la vida. Si muero, hasta aquí llegamos. Pero ¿cómo sería? Y yo lo he experimentado en los últimos años, he experimentado un par de situaciones en las que aparentemente he visto como la muerte de cerca y para mí, y mi sensación ha sido que seguirá, que Sí, sigue. después, Sí, no he sentido como, ay, no, 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 sino, de hecho, la última vez que fue en el tema este del ahogo, estaba en un mar y bueno, ya no voy a contar la historia porque nos alargamos, pero fue un tema de ahogo. Recuerdo que en ese instante le decía a Dios, bueno, si este es mi momento, este es mi momento. Y al tiempo le decía, uy, esta forma está como dura, pero bueno, hágase tu voluntad. Y al tiempo pensaba, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? O sea, podía ver como la curiosidad de una niña preguntando, ¿y qué más hay? ¿Qué viene? Y entonces no es que la muerte o la enfermedad se trasciendan cuando dejas de experimentarlo, porque como bien decías tú, en nuestra humanidad, parte de nuestra humanidad hasta este punto, hasta este momento, yo no sé mañana qué pueda haber ante el cambio de nuestra conciencia, porque la experiencia humana es el reflejo de lo que hay en nuestra mente. Entonces, yo no sé si en unos años, en unos siglos o en cuánto nosotros podamos tener un despertar de conciencia tal que no necesitemos la experiencia de muerte. Pero en este momento, ¿sí? En este presente, en el 2025 de la humanidad, ¿sí? Parece que es inevitable. Entonces, no es impedirla, no es cómo hago para, sí que veo mucho por ahí el secreto de la eterna juventud, lucharla, sí, lucharla cómo y ya. prolongar la vida, cómo hacer que dure más años, cómo, no, no es esto. O cómo hacer para no enfermarme, cuántas pócimas me tengo que tomar, qué tengo que hacer, mantenerme en una cámara, no sé de qué, para no enfermar ni morir. No, es mantener vivo el recuerdo y el reconocimiento de que yo soy más que esto. Yo no soy solo este cuerpo. Yo soy el ser y esto solo se experimenta a través de la práctica, a través de desidentificarme de lo que llamamos ego, de la creencia de que como soy un cuerpo, solo tengo valor si estoy haciendo cosas, si estoy logrando cosas, si estoy demostrando que soy importante, si estoy validándome a través de este cuerpo. Cuando voy bajando las revoluciones y voy conectando con ese espacio de presencia en mí, y comienzo a reconocer que la vida es mucho más que esto y siento que ese es el regalo de la vida eterna, ¿no? No es algo religioso, aunque lo incluye. No hace mucho estuve en una misa de una tía de una amiga que incluso se practicó la eutanasia y en la misa pues el sacerdote hablaba de la vida. Y es muy curioso para mí, cuando escucho estas palabras, ver el miedo que hay en los judio-cristianos, como bien lo has dicho, a la muerte, versus ver cómo en una misa
se habla de vida eterna y es como, ¿por qué, por qué insistimos en escuchar la voz del miedo y no atender esos mensajes que nos liberan? ¿Qué pasa en nosotros? ¿Qué hay en nosotros que nos gusta tanto creer en el castigo y en el drama y en el sufrimiento? ¿Mm? Pero sabes que mira que en las misas, por ejemplo, de cuando hay un fallecido de velorios o de entierros, yo creo que no he visto ningún sacerdote diciendo y se acabó y hasta acá llegó. No, dicen, y el cielo está de fiesta porque hoy recibe, y ellos también lo ven como una trascendencia a un lugar bueno, pero también es un tema, digamos, de un doble mensaje en donde no somos nunca suficientes para Dios, ¿cierto? Entonces, eh, no, nada, las creencias limitantes de las que tanto uno habla y las que nos hacen convencernos del personaje y del ego y de que tenemos que lograr conseguir, o como decimos, busca y no encuentres, porque entonces tienes que ser y tienes que hacer y más, entonces nunca somos suficientes, todo hay que vivirlo en amor del Señor, entonces los maltratos, las pobrezas, mientras más sufrimiento tengas, entonces más fácil llegas al cielo, ¿cierto? Y como a veces la vida no es tan sufrida, porque nos incomoda mucho cuando la vida se vuelve fácil, o sea, cuando las cosas fluyen, cuando todo sucede en paz, nos incomoda, como que algo estoy haciendo mal, esto en algún momento se va a acabar. Entonces esa sensación de que si no estamos en sufrimiento constante, nunca vamos a llegar al cielo y por eso no nos queremos morir, porque queremos como asegurar esa entrada al cielo. Queremos asegurar esa vida en lo que pues, se supone que es un imaginario de cielo. Yo también lo he pensado y lo hemos hablado, Mari. De pronto el cielo ya, pues, ya está acá. O sea, ya lo estamos viviendo y no es tan difícil. No es, nosotros nos complica. O sea, el personaje, la idea del ego de busca y no encuentres, tienes que ser más, tienes que tener más dinero, tienes que tener más títulos, tienes que estudiar más, tienes que la gente te vea más. Mm. Y a veces no, a veces es solo parar. Lo hablábamos, creo que Total. en una de tus clases en estos días, que al final el, el servicio más grande es ser felices, o sea, ser felices. De hecho pues podía verlo y se los compartí a ustedes, cuán diferente es ver la muerte de frente o de cerca cuando estás viviendo tu vida en presencia y cuando no. Hace 9 años, cuando yo tuve un accidente que fue casi pérdida total del carro y que, bueno, un accidente que pude haber desaparecido, cuando volví del shock, eh, mi sensación fue, no puedo seguir viviendo esta vida, no puedo. No puedo seguir viviendo la vida de esta manera. Vivía en prisa, todavía estaba trabajando como ingeniera, vivía corriendo y tenía ese llamado del corazón a hacer lo que hago hoy día. Y sentí que, Dios, ¿y si me coge la muerte y no estoy haciendo lo que amo? Y esta vez la diferencia fue, hubo una entrega impresionante, primero por esa certeza de que no soy un cuerpo y segundo por esa sensación de estoy viviendo la vida que quiero. O sea, ya está sucediendo. El cielo está ahora realmente. No, no hay nada que necesite hacer diferente. No necesito más tiempo para hacer lo que creo que no he terminado de hacer, sino la vida me cogió viviendo y siento que esto cambia mucho la perspectiva y tal vez por eso cuando le preguntan a las personas ancianas, qué hubiese hecho, siempre dicen, ¿verdad? Sonreír más, ir más lento, disfrutar más. Y es que a la larga la vida solo se puede disfrutar y vivir cuando vamos lento, cuando realmente voy apreciando cada momento, cuando tengo el espacio, la disponibilidad, el tiempo, la intención y el corazón para ser consciente de la vida, porque la vida está sucediendo ahora. Entonces, cuando estoy deprisa, cuando solo he trabajado para obtener dinero, cuando solo he hecho cosas para acumular tesoros de esos, como decía, como dice la Biblia, que se corroen, ¿no? Que, que, que se los lleva la polilla, eh, pues te das cuenta que nada de eso te puedes llevar,
que todo eso es vano, realmente es vano. Y no quiere decir que no podamos tener cosas, pero que no sea a costa del sacrificio de tu presente. Que bueno, si la vida tiene para ti bienes, comodidades, etcétera, y simplemente te los da por añadidura, pero tú estás experimentando una vida en coherencia, en presencia, en amor, pues bueno, bienvenido. Pero si implica el sacrificio de tu dicha presente, de tu vida presente, realmente es un sinsentido. Que no se Necesitamos, vuelvan, que no se vuelvan el fin, sino el medio tal, para poder vivir acá. total. Y esos medios siempre llegan, siempre llegan. Tú no lo compartías no hace mucho, siempre llegan. Sí, siempre llegan, sino que uno a veces con su necesidad de controlar, pero yo creo que dijiste algo tan bonito, o sea, que la muerte me coja viviendo. Y Mm, eso es abrazar la muerte. Eso es, si no mm, fuera por la maestra muerte, no tendríamos cómo valorar la vida. O sea, si fuéramos eternos y no supiéramos que la muerte existe. Y eso es un constante en muchas personas que ya tienen, se enfrentan cara a cara con ella. Y el arrepentimiento principal es no haber vivido más, no haber estado más tiempo con mi familia, mm, no haber hecho más de lo que quería, haberme entregado al dinero, a la ambición. Y realmente yo creo que también lo he hablado varias veces en estas reuniones de café. La conclusión es que para uno morir bien, tiene que haber vivido bien. Y vivir mm, bien es vivir, o sea, simplemente vivir aquí, ahora, con lo que hay, con lo que es, con lo que hemos trabajado esta semana de amar lo que es, o este mes de amar lo que es, o sea, lo que mm, es lo perfecto. Pero como siempre mm, estamos viviendo o en el pasado o en el futuro, y eso hace parte también, aprovechando que hoy es el día en que, digamos, se celebra o se conmemora la lucha contra el suicidio. Eso mm, también es lo que nos lleva a pensar que si nos morimos, y la muerte por suicidio algunas veces es como ese escape de no encontrar una mm, salida porque no vivimos aquí, vivimos o mm, planeando o tratando de controlar y lo hemos hablado muchísimas veces, Mari. Y a mí, pues yo soy yo sí soy una muestra viviente de que eso pasa. Yo mientras más planeo la vida, menos sale como yo la planeo. O sea, cada plan que yo hago es precisamente para saber que ese no es el que va a pasar, ese no es el escenario que va a suceder. Yo convencida de que tiene que ser así a esta hora, con esta persona, de este color, y no. Yo creo que nunca nada sale como yo lo planeo, y no lo digo desde el caos, porque incluso sale mucho mejor de lo que yo lo planeaba. mm, O sea, mm. hay un mundo inmenso que Dios tiene, que nosotros no vemos, porque no se ve con los ojos del cuerpo, y nosotros estamos pensando en que tiene que ser de una manera y lo que hay que vivir es aquí, que Mm, la muerte nos coja viviendo. total, total, que la muerte nos coja viviendo y eso que dices, mi Cris, bueno, de hecho, en la edición anterior de Descubre sí hablábamos de esto con más detalle, que era como nuestros antepasados tenían la muerte muy presente, ¿sí? Ellos se despertaban y compartían entre ellos el hecho de que hoy podía ser el último día. Y antes de dormir recordaban que la muerte podía llegar en la medianoche. Entonces había esta sensación de se puede acabar en cualquier momento. Y es una sensación que, que es muy transformadora. Pues a mí hace 9 años fue la patada literal que me mandó de Barranquilla para acá a vivir una vida completamente entregada a esto, porque dije, voy a hacer perdón, lo que me dé la gana con mi vida, porque es mi vida y nadie la va a vivir por mí. Y punto, y se acabó. Y así ha sido en muchas circunstancias el poder decir, pues ya no hago más esto, pase lo que pase. Ahora quiero esto, pase lo que pase. Y en ese caminar es muy bonito darte cuenta como sí, hay un plan que trasciende los tuyos, pero que cuando tú lo haces guiado por la intuición, siempre, 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 siempre es mejor. Es mejor, te da como que se configura contigo para darte una dicha y una paz y un no sé qué que es mucho más de lo que tú podías buscar. Es decir,
cuando yo perseguía, no sé, el dinero, la seguridad, asegurar las universidades de mis hijos, qué sé yo, qué pensaba cuando ellos tenían poquita edad. Yo no imaginaba que la felicidad iba a estar de esta manera, ¿sí? Yo creía que era importante tener un cuerpo supermercado, tener, no sé, la cartera de marca, viajar en primera clase, ir, viajar a donde quisiera, ser muy importante en el mundo laboral. Y hoy día me veo aquí como, así como me ven aquí en mi casa, relajada, ya después de haber hecho yoga, meditación, ejercicio, de haber escrito un rato, de haber grabado un podcast, y como tranquila, tranquila, de haberme preparado mi desayuno, porque siempre paro para prepararlo yo, me gusta como eso, como lo simple y vivir, vivir, vivir este momento, apreciar los pajaritos del árbol, las flores que salieron ahora, apreciar las nubes, verlo todo, darme cuenta de todo. Estoy viviendo por fin y es como ahí dejas de tenerle miedo a eso que llamas muerte, porque muchas veces las personas le tienen miedo a la muerte porque también está la idea de no he podido hacer nada de lo que he querido, cuando tenga esto, voy a hacerlo. Cuando me jubile, cuando tenga el dinero, cuando mis hijos crezcan, cuando, y en ese cuando, postergan y postergan su felicidad. Entonces, cuando la muerte toca la puerta, cuando hay un infarto, cuando hay una enfermedad, cuando hay una sensación de no puede ser, se me va a ir la vida sin hacer lo que quería hacer. Eh, es muy importante esto, es muy importante, porque solo existe la hora. Solo existe la hora, total. Eso, eso es algo que también, ahorita que lo decías, es que a veces cuando yo hablaba de los planes y tú lo pones muy bonito, planeamos desde lo humano. Y por eso es que nunca vamos a alcanzar lo que creemos que es la felicidad. Porque entonces tenemos un plan de que, bueno, hay que casarse o tener hijos o ser profesional, graduarse, y entonces te gradúas y luego un posgrado, y entonces ese trabajo, pero entonces me voy de este trabajo porque no tengo oportunidad de crecimiento en la empresa, y etcétera. Entonces somos unos constantes insatisfechos con la vida y uno muchas veces se sienta a hablar con alguien y dice, ve, al frente de tu casa hay un árbol de cerezos. Sí, yo nunca lo he visto. Y llevan años viendo. Y uno es como que, ¿en serio? Entonces hay un montón de cosas que uno tiene que planear, como tú dices, desde la intuición. O sea, la brújula es tu corazón. El corazón nos dice muchas cosas, nos da muchísimo miedo creerle al corazón, a todos, pues yo creo que no hay nadie que diga, ay, tengo la intuición de que quiero hacer esto y de una vez se tire pues al vacío. Eh, pero hace parte y cuando uno escucha ese llamado, no sé, Mari, si para ti fue todo ese tiempo antes de tomar esa decisión, antes de esa patadita de la buena suerte, pero nos pasamos como, sí, no, cuando termine de pagar la casa, cuando no sé qué, entonces me voy a dedicar a eso y como también hablando de ideas de carencia, claro, es que si yo me dedico a ser feliz o a ser bailarina o a ser facilitadora o a ser dula, pues necesariamente voy a ser pobre, entonces tengo que terminar de pagar todo porque con el servicio al otro, con la espiritualidad va a llegar la carencia, entonces como cuando haga eso no voy a tener, tengo que acumular ahora, como los animalitos para el invierno, tengo que acumular ahora y cuando nos damos cuenta ya tenemos 80 años jubilados y no nos podemos ni parar porque no salimos, no hicimos, no vivimos. Y nunca llegó el cuándo. Nunca llegó, nunca fue el momento, nunca fue el El momento. futuro nunca llega cuando lo estamos planeando así. Nunca llega. Yo, claro, llevaba aproximadamente un año y largo queriendo dar ese salto. Eh, ya yo ofrecía sesiones, tenía la agenda bastante llena, tanto que mi socio era, porque yo tenía una empresa de asesoría en contratación, y mi socio me decía como, ahora tengo que pedirte agenda para que puedas dedicarle tiempo a la empresa. Y claro, porque tenía bastantes sesiones y eso también me mostraba como el sí de la vida. em, y sentía una expansión impresionante cuando estaba en esas sesiones uno a uno y ya
todo el tema laboral ya, yo veía un cuadro de Excel y no, tanto que tenía, por ejemplo, una interventoría, recuerdo, en Invías, que es el Instituto de Vías Nacional aquí, y bueno, con ellos me sentaba a compartir, a hacer enneagrama, a hacer sesiones, o sea, hacía más como una especie de liderazgo muy transformacional y desde ese lugar ellos rendían súper bien. Bueno, de hecho, una de ellas hoy día es angeóloga por esto, ¿no? Ella dice, Mari, tú despertaste en mí esto y también dejó el derecho y es angeóloga. Entonces, eh, yo recuerdo que en esa época, estando en Barranquilla, Jorge, mi socio, siempre me decía, pero gorda, salió este negocio, está buenísimo. Él es como mi hermano, todavía lo es. Y mira, y esto, y además hay un dinero, y caía en la tentación, claro. Por eso que dices, yo quería asegurar. Y el último negocio fue como 6 meses antes del accidente, y él me dijo, gorda, mira, con esto ya tienes el dinero para dedicarte a lo que quieres, mira todo lo que nos vamos a ganar, eran para ponerlo en dólares para los que no son de aquí, $100.000 lo que se supone que me iba a quedar. Y yo era como, wow, dale. Y hicimos el trabajo durante todo ese tiempo, nos dedicamos, nos entregamos, bueno. Y cuando yo me vine para Medellín, pues solo faltaba que pagaran. Ya habíamos entregado todo. Hicimos todo el proceso, me vine para Medellín, ya estando aquí, como al mes y medio, me llama él y me dice, Gorda, el proyecto se cayó, no funcionó. Y yo, ¿por qué no? Porque era con unas vigencias futuras que no habían autorizado, en fin, un tema legal que hacía que el Estado no pudiera pagarnos por un proyecto que no se iba a desarrollar. Ajá. Wow, yo me quedé como, ¿en serio? Ese era como mi seguro, ¿sí lo ves? Era como, Sí, con sí, esto sí. yo cubro no sé cuánto tiempo, porque además creemos, y esto te lo digo yo mucho, basada en esa historia, ¿no? Que decimos, bueno, me dan tanto de liquidación y con eso vivo tantos meses, como si el Vivo, dinero nos diera vida. vivo tantos meses. Claro, y ahí me di cuenta, o sea, en ese momento yo me quedé como, ¿en serio? Sentí un vacío en el estómago y le dije a Dios, ah, o sea, que tú quieres que viva esto, pero con toda, que de verdad me entregué completamente y reconocer que tú me sostienes. Vale, vamos. Y fue impresionante. Realmente nunca en estos 9 años que llevo dedicada al 100%, 9, casi 10 años dedicada al 100% a esto, nunca me ha faltado nada. Y han habido unas formas tan extrañas de actuar de Dios, de la vida, para mostrarme que Dios está ahí como propiedades que ya no valían mucho y de repente se valorizan de la nada, becas para mis hijos, no, unas posibilidades, unas cosas que inesperadas. Entonces comienzas a darte cuenta que sí puedes vivir, que sí puedes soltarlo todo, que sí puedes hacer lo que amas, que sí puedes bailar, como decías ahora, pintar, ser dula, que sí puedes, que el universo apoya a los valientes, que Dios apoya y sostiene a los que escuchan el corazón, porque no tiene sentido que nosotros hayamos sido creados por el amor para sacrificarnos. Tiene mucho más sentido que hayamos sido creados por el amor para amar. Para vivir y amar. Claro. Claro, entonces cuando Claro. yo le sirvo a la vida viviendo, siendo feliz, la vida me sirve a mí y encuentra vías y encuentra maneras para abundarme, sostenerme, prosperarme, incluso darme mucho más de lo que yo haya podido siquiera esperar o imaginar, porque lo puedo ver, es así, así que hay que vivir porque es que solo tenemos este momento. Eso es lo que hay, solo tenemos el momento. Entonces, definitivamente, Mari, sí, sí podemos hacer las paces con la muerte y no es una enemiga. Y eso nos abre la posibilidad de vivir más livianos, de vivir primero y además de vivir Mm, livianos. Porque además todas estas cosas que ambicionamos al final se nos vuelven es una carga, como un lastre, que no nos deja salir a flote. Y simplemente lo que tenemos es que, lo que tú dices, soltar, y la muerte nos muestra eso, porque es que incluso, bueno, antes por lo menos era, digamos, un entierro hasta con tus cosas. Ahora ya estamos en cremación, o sea, ya en cenizas quedas, ya reducido a cenizas quedas, entonces menos te vas, ya ni el cuerpo te lo llevas. Entonces, como, Total.
vivir livianos, vivir confiados, creer Mm, que tenemos es solo este momento presente. mm, total, total. Y saber que es un viaje, que es parte del viaje, es como cerrar una puerta y esperar a que se abra la siguiente. Un ¿A viaje. dónde voy? Es un viaje. Y tal vez algunas personas digan, pero lo experimentaste, pero lo viviste, pero ¿cómo sabes que es verdad? Y yo no tengo la certeza, aunque tengo una gran amiga que vivió a través de un coma por un cáncer, por una cirugía para sacarle un tumor, a través de un coma ella tuvo la experiencia de una experiencia cercana a la muerte y pudo compartir pues todo lo que ella vivió, digamos, tras bambalinas. Ujú, Em, pero sacando esa experiencia, yo solo me remito a esa frase de Jesús que dice, la verdad te hace libre. Para mí es muy importante reconocer que siempre estamos creyendo en algo, siempre estamos poniendo nuestra fe en algo. Y, y la manera más sabia, más inteligente, es creer en aquello que te da paz. Y a mí me da más paz saber que voy a cerrar la puerta y voy a encontrar una nueva posibilidad, sea, llámese cielo, llámese otra vida, llámese como se llame, pero una nueva posibilidad, que sigo, que mi ser sigue, que sigo el viaje, que creer que Dios nos creó para morir y que todo acabe con la muerte del cuerpo. No, no siento que tenga lógica. A mí me hace ujú, sentido lo primero y me da paz lo primero y es lo que elijo creer y la manera como elijo vivir y de esa manera veo mi vida de otra manera, veo paz en mi vida, siento armonía con lo que es y con la muerte también, ¿sí? Con lo que llamamos muerte en lo humano. Porque claro, para mí la muerte no existe. ujú. Que eso es otra cosa, otro nivel de, no es, es simplemente como quitarse como cuando te quitas la ropa, entonces te quitas el Claro. cuerpo y sigues porque al final es como llegar a creer que somos un cuerpo con un alma y no que somos un alma que habita un cuerpo. Digamos que ahí es donde cambia todo el significado Mm, de cómo vemos la muerte, la vida y cómo las vemos sin miedo. O sea, yo insisto en que es una maestra que nos recuerda que hay que hay que vivir aquí mm, ahora, abrazar el presente y también nos hace entender qué es lo realmente importante. total. También de muchas de esas personas que han estado cerca de la muerte generalmente cambian su perspectiva al tema financiero o al tema de posesiones y de bienes y ya los ven diferentes. Total. Es que Solo solo hay hay hoy. hoy. Ya no es eh, esa idea de debería ganar mucho, debería asegurar el futuro, o no debería tener deudas, o debería. ¿Qué es lo que deberías? Hoy, aquí, ahora. Tú eres mente, tú eres conciencia, y depende de dónde te enfoques. Ahora vas a vivir una experiencia u otra. ¿En qué te estás enfocando? Cada vez que te enfocas en el futuro y en la necesidad de que algo sea de una manera, ¿cómo te sientes? ¿Te pones ansioso? ¿Crees que, que necesitas hacer algo para evitar que suceda lo que no quieras o para producir aquello que quieres que suceda? ¿No sería darle permiso a que la vida sea ahora? Y mañana, ahora. Y en un mes, ahora. Sabiendo que cada momento trae lo que necesitamos. Es como eso de cada día trae su afán. Así es. Cada día trae su afán. No, no hay nada que anticipar. Es ahora, no hay más. Planeando para un mes y ni siquiera sabemos si mañana vamos a estar. Así de simple. Así de sencillo, así de simple. Mari, gracias. Gracias Mm, por el espacio, por el tiempo, por la paz que das cuando nos recuerdas cuando eres instrumento y nos recuerdas quiénes somos y qué es lo que realmente somos, hacer las paces con la muerte, yo digo entonces que la conclusión es que hacer las paces con la muerte es aprender a vivir en paz, aprender a estar en mm, paz con la vida,
porque vivimos en un Mm, desespero ante la vida, en que no nos alcanza el tiempo, no nos alcanzan las cosas, no nos alcanza nada. Y eso nos hace primero pelear con la vida todo el tiempo. ¿Por qué a mí? ¿Por qué no así? ¿Por qué no me sale nada? ¿Por qué no? Y después de eso, entonces, cuando la vida está a punto de terminarse, pelear con la muerte. Entonces nunca estamos ni en paz mm. con la vida ni con la muerte. Total, total. Yo siento que es vivir ahora, vivir el presente, vivir realmente desde el corazón, desde la intuición, seguir ese corazón y, y bueno, saber que soy ese corazón, porque es que el corazón es lo que somos, el corazón es la presencia que somos, es el espíritu que somos, ¿sí? Y si yo sigo al corazón y creo en ese corazón, creo en esa intuición, creo en que soy más que esto, más con cuerpo, sí, Ujú. realmente soy el hijo de Dios, soy la presencia del amor. Y cuando conecto con eso es como, ¿cómo puedo morir? ¿Qué puede morir? ¿Sí? Que puede morir. ¿Qué puede morir? ¿Qué es lo que muere realmente? Ay, Diane, estás por ahí, Karencita. Está Gracias. así, Sí. no la entiendo. Mm, qué Eso es lo lindo. que somos. Gracias. Gracias, Mari. Gracias a ti, Gracias mi a Cris, por todos. este espacio. Qué lindo. Este tema es muy, muy importante, muy valioso y bueno, para quienes sientan que necesitan acompañamiento, eh, tanto en facilitación de expansión de conciencia como dula de muerte también. Cris es maravillosa y tiene mucho, mucho para dar, para contener, para aportar. Realmente hay procesos que requieren acompañamiento. Cuando no tenemos estas herramientas integradas en lo cotidiano, es importante darnos el espacio de tener a alguien que nos acompañe para transitarlas de otra manera. Gracias, mi Cris, gracias por tu servicio, por tu dar y por estar ahí eh, dedicada a hacer lo que tu corazón te está guiando, a vivir. Sí, sí, tenemos que reconciliarnos con la muerte desde todos los niveles, no solamente desde la creencia y de la convicción de que hay algo, que hay algo más, sino desde también la empatía y la solidaridad, Mm, porque a veces ni siquiera nos damos cuenta por dónde está transitando y cuáles son sus miedos, sus demonios internos, sus cavernas y sus oscuridades. Y yo pienso que nadie debería morirse solo en todos los sentidos, o sea, no solo mm, físicamente, sino solo de empatizar, de saber su angustia, su dolor y por donde quiera transitar. Y como lo quiera transitar, la facilitación de conciencia y el acompañamiento de Dulaje son actos de, digamos, que se llevan hasta donde el paciente o la persona quiere, ¿cierto? No es imponer una creencia o que queramos que la gente crea que sí hay algo más si no lo cree. Es simplemente un estar en presencia para que esa persona no se sienta solo, esa familia también no se sienta solo, porque el dulaje incluye todo el transitar desde antes, durante y después de la muerte, sea mm, cualquier tipo de muerte. Entonces no es tanto que vamos a convertir a todo el mundo a creer en espiritualidad, no, vamos a estar en presencia. Parte total. de lo que hablamos con Mari del aquí, el ahora y de amar lo que es estar en acompañamiento. Y muchas veces olvidamos estos silencios fértiles en donde la gente solo necesita que estemos ahí quietos. Mm, No hay que muchas veces decir nada, ni siquiera después decir tienes que ser fuerte, vas a salir de esto. No, no, o sea, siéntelo, te duele, transita ese dolor. Que le huimos mucho al dolor y mucho del miedo frente a la muerte, y el duelo es el miedo al dolor. Entonces, esa es la invitación y esa es la oferta, digamos. Y el llamado que tengo de servicio. Es un estar en presencia de acompañamiento que se lleva hasta donde la persona lo sienta y lo quiera llevar y como lo quiera llevar. O sea, desde un punto de vista tan ortodoxo como, bueno, vamos a transitar las 5 fases del duelo y vamos a acabar en la aceptación y listo, gracias, o vamos a encontrar un nuevo significado y un nuevo sentido y vamos a reestructurar como éramos y si queremos cambiar como vivíamos antes de esta experiencia con la muerte, sea por un familiar o sea propia, pues también eso hace parte, la facilitación es facilitar, no es hacer, mm, no es imponer, es facilitar a que las
personas o las almas hagamos lo que ya sabemos que tenemos que hacer, lo que ya tenemos acá dentro supremamente claro Mm, y que simplemente nos da miedo dejarlo salir. qué lindo, qué bello, mi Cris, qué bello. Presencia, presencia, amor, lo que hablábamos al principio, no importa cuántos títulos, lo importante es el amor. El amor Gracias, qué y la lindo. presencia. Gracias a todos los que se conectaron. Gracias, gracias a todos. Gracias, mi Gracias, Cris. Mari. Un abracito, seguimos, seguimos. Un Seguimos abrazo. juntas. Chao. Chao.